es el lenguaje y cómo utilizamos esta herramienta en un uso o contexto real. Pero primero quisiera hacer una introducción sobre una cita y dice así: el ser humano se define por su condición de sociabilidad, y si es sociable, lo es porque puede comunicarse, es decir, intercambiar de una parte de sus pensamientos y emociones y de otra sus creaciones y experiencias. A esto se deben los mejores logros humanos. Al comunicarse con pensamientos y emociones, las personas viven y se expresan. Y cuando el objeto de comunicación son sus creaciones y experiencias, tanto los individuos o grupos se progresan y se enriquecen culturalmente. Tomás Gómez Delgado. Bueno, aquí seguimos. ¿Qué es el lenguaje en sí? ¿Cuál es su definición? ¿Qué es lo que trata? Se puede decir que es un conjunto de señales o signos que sirven para comunicar algo, a través del cual los individuos se comunican entre sí. Estos signos pueden ser variados en el contexto sonoro, como lo es el habla. También pueden ser corporales, como los gestos, que es muy utilizado en nosotros, las personas. Y también puede ser gráficos, como puede ser una ilustración, dibujo, o puede ser a través de la escritura. Hay distintos tipos de lenguaje en todo el mundo, cada uno con su diferente acento e idiomas. En términos generales, como el inglés, el español, como el japonés, etc. Es de ahí, a través de la lengua, como el idioma, nosotros como seres humanos nos comunicamos por medio del diálogo, en este caso. Ahora, ¿cómo aplicamos el lenguaje en nuestro día del vivir, por decirlo así, o nuestro diario vivir? Lo primero lo iniciamos es a través cuando nos levantamos de la cama. Es ahí cuando nos despertamos y lo primero que nos fijamos es en el reloj. Ya de manera escrita nos notamos y el reloj nos dice que ya son las 6 de la mañana. Eso ya significa que ya tenemos que levantarnos y de ahí es dar nuestro día para tenerlo ocupado en ese sentido. Nos levantamos para eso, para usar nuestro día. Lo primero que hacemos, en este caso cuando nos levantamos, ya comenzamos a hablar y en este caso saludamos y hacemos planes para el día. El lenguaje se aplica en nuestra necesidad de comunicarnos y de esta forma, de manera formal o informal, dependiendo del medio en lo que usamos. Salimos de casa, saludamos de lejos al vecino, en este caso, incluso con la cabeza, dependiendo en el ambiente en donde estés. Y hacemos muecas o nos molesta la luz, no sé, son gestos que utilizamos siempre y eso lo llamamos como lenguaje corporal y lo usamos siempre en algunas veces como lenguaje verbal y otras veces parecemos como mimos, entre comillas, solo haciendo gestos en este caso. Las formas de lenguaje que nosotros utilizamos son tan amplios que muchas veces que la única manera para que se entienda o concretar una idea es a través del habla directamente, de manera literal, usando nuestro lenguaje claramente, definiendo e incluso preguntando si la idea es clara o es también transmitida. La capacidad que tiene el ser humano para entender la comunicación que tenemos a nivel cognitivo o de manera evolucionada de la habilidad que tenemos, podemos comprender también ciertos rasgos físicos como gestos también en animales. Por ejemplo, en un perro podemos entender cuando el perro está moviendo la cola o cuando quiere ladrar, a pesar de que estos seres no entendamos su lenguaje a nivel oral, pues a nivel de sonido, por lo menos sí podemos comprender a nivel físico qué es lo que quieren expresar en ese sentido, dependiendo de la situación en que esté. El léxico, en este caso, es muy importante porque de ahí dependerá de cómo hablamos y de lo que queremos saber o compartir, porque no todas las personas tienen el mismo léxico. Hay unas que las tienen bastante amplias e incluso otras que no, lo cual te ayuda en ese sentido para que tú amplíes tu léxico o tu dicción. Es a través de la lectura, como en libros, de ahí puedes alimentar tu mente y reforzar más palabras,
o buscando palabras en diccionario, que también es un recurso que también puedes utilizar, o también puedes utilizar la internet para investigar un poco más y de ahí puedes ampliar un poco más tu forma de hablar, tu forma de expresar a través de herramientas que son efectivas en este caso. El lenguaje lo empezamos a entender o comprender es de la época o de la edad más temprana, en este caso cuando somos bebés. Son nuestros padres que nos enseñan a articular palabras o gesticularlas y nos enseñan a aprender esas palabras para que a futuro lo podamos hablar. También existen las señas, las cuales utilizan los mudos, que es muy importante, ya que no solo la comunicación tiene que ser verbal, como dije, también puede ser de manera física a través de los gestos. Muy importante que no se descarte los mudos en esta situación. A pesar de que ellos nos pueden hablar, ellos también pueden hablar de manera por medio de señas. Así transmite su mensaje o diálogo a los que tenemos la capacidad de hablar. Entenderlos es la prioridad. Tampoco hay que descartar también el lenguaje visual de imagen. Por ejemplo, como lo que lo vemos en las calles, por ejemplo, digamos, la señal de un pare, stop. Si vemos esta señal en la calle, significa que paras, tienes que detenerte. Si estás en vehículo como carro, bicicleta u moto, sabes que a nivel visual comprendes lo que es ese lenguaje, o cuando estás en un semáforo ves los colores que se resaltan como el amarillo, el rojo o el verde, sabes que eso significa. El lenguaje visual en este caso también lo comprendemos. Y ya para concluir, el lenguaje ha sido una constante en el pensamiento humano, por lo tanto las palabras son parte decisiva en la ordenación del pensamiento, siendo así un medio de subsistencia en el diario vivir para la raza humana. Gracias. Montes Giraldo plantea que la lengua tiene dos sentidos claramente diferenciados. El primero que se refiere al sistema de signos sonoros y sus equivalentes escritos, y el segundo el que corresponde a una entidad idiomática histórica, como la lengua española, la lengua inglesa, la lengua italiana, entre otras. Por otro lado, la lengua es una parte esencial del lenguaje y que ésta es esencial. También es un conjunto de convenciones adoptadas por un cuerpo social. ¿Qué es un dialecto? El dialecto es una variante regional que muestra una lengua que se habla en grandes áreas geográficas, sin afectar el sistema lingüístico de esta. Además de los dialectos nacionales dentro de un país, de cada país, también hay variedades lingüísticas. Incluso dentro de una ciudad puede haber distintas modalidades de un barrio a otro. Los dialectos se rigen por entonación, sonido, formación de oraciones y significados. Encontramos algunos ejemplos. Mira, ¿qué haces vos, uruguayo? Uruguay. Choche, dame una manito en la chamba. Es del Perú. Vaya a ir con tu polola po Chile. La inmensa variedad de los dialectos americanos en español que a gran escala se pueden agrupar en tendencias generales. Encontramos el dialecto chileno, el dialecto andino, que es el que se habla en las cordilleras en los Andes, en Sudamérica, el dialecto caribeño, es el que se habla en las naciones insulares del Mar Caribe, como Venezuela, Colombia, Panamá y Costa Rica. Encontramos también el dialecto mexicano norteño. Este se habla en los estados mexicanos como Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Sinaloa, entre otros. También encontramos el dialecto peruano, que es el que se habla en la región del Pacífico del Perú. Y siguiendo este orden de conceptos, en el último lugar, pero no menos importante, tenemos la norma lingüística. Esta se define como aquella convención la cual se influye en el sistema de reglas para mantener y hacer que perdure la cohesión en una comunidad humana. Estas normas varían según la utilización de las lenguas de las propias personas. Ahora bien, a esta norma se le hace una división que abarca la norma consuetudinaria o real, y de estas dos más que son la formal y la funcional. La norma consuetudinaria o real es aquella que hace valer el funcionamiento de la lengua como aquel patrón comunitario. También está la funcional, que es aquella que está establecida para dejar en claro las distinciones pertinentes del código. Y la formal, que es un poco menos influyente que la funcional
y que no afecta el contenido del mensaje y solo se mantiene activa por la presión social de la comunidad. Dentro de las funciones que debe regir en la norma lingüística se encuentra el de obtener un modelo de lengua unitario para la enseñanza, los usos oficiales, escritos y formales. Mantener la unidad entre distintas lenguas sin importar en qué espacio geográfico se encuentren. Y como tercero, establecer una serie de normas que rigen los distintos idiomas que van más allá de las barreras físicas. Una variable que de hecho es incorrecta para nuestra norma lingüística española y que se encuentra en el común a diario es aquella donde las personas llevan la S hasta el final en el lugar que no corresponde, como las palabras trajiste, viniste, diste, entre otras. Muchas gracias.